A mí también me pasó. También estuve en una relación tóxica y fue muy difícil salir de ahí. Creía que era amor, pero en realidad era como una especie de control, de manipulación, incluso a veces sentía miedo. Y es que a la mayoría nos pasa. Nos han educado para romantizar esos comportamientos tóxicos dentro de las relaciones de pareja. Nos dicen que hay que aguantar, que el amor lo puede todo, pero esto muchas veces no es tan cierto. Hace poco vi el caso de una joven llamada Laura Roldán, quien compartió su historia en TikTok y les digo la verdad, a mí me resonó muchísimo. Ella decía que duró más de 4 años con alguien que le revisaba el celular, que no la dejaba tener amigos, que le decía que si lo dejaba, él se iba a desvivir. Pero lo más fuerte de todo esto es que ella afirma que no lo veía como algo tóxico. Realmente pensaba que el tipo la amaba demasiado. Y si les soy sincera, a mí también me pasó. Estuve varios años en una relación que me frenaba y tuve que arreglármelas para salir de ahí, buscar ayuda profesional y trabajar sobre todo en mi amor propio. Si ustedes me preguntan un consejo, yo les puedo decir con toda seguridad, busquen ayuda, expresen lo que están viviendo y denuncien. Realmente no hay otro camino, hay que pedir ayuda. Y es que como la situación que yo viví, incluso el caso de Laura, realmente no son casos aislados. Escuchen estas cifras, solo en el primer semestre de 2024 en Colombia se reportaron más de 52.000 casos de violencia intrafamiliar. 52.000 casos. Y en ciudades como Cali hubo más de 3.000 denuncias. ¿Cuántas de esas situaciones comenzaron con una frase típica como "es que te cela porque te ama"? ¿Por qué seguimos normalizando las relaciones tóxicas como si fueran parte del amor? ¿Quién nos enseñó eso? ¿Por qué tantas personas sienten que tienen que aguantar para no quedarse solas? Quédate en esta conversación porque esto también puede ser un asunto de familia. ¿Por qué normalizamos las relaciones tóxicas? ¿Por qué a veces el maltrato, el control o el desprecio se confunden con amor, con cuidado o con costumbre? Lo inquietante es que estas dinámicas no solo ocurren en pareja, también se presentan en las amistades, en el entorno laboral, en la familia, y muchas veces las aceptamos sin darnos cuenta, porque nos las enseñaron desde niños, o porque están en las canciones, en las series, en las redes sociales, o porque simplemente nos dijeron que el amor todo lo soporta, incluso lo que no debería. Pero lo tóxico no solo daña a 2 personas, contamina la autoestima, la forma en que criamos, en que educamos, en que nos relacionamos. Se filtra en el hogar, en las nuevas generaciones, en la sociedad entera. Hoy queremos pensar sin miedo, revisar esas ideas que alguna vez parecieron normales y que ya no queremos repetir, porque romper los ciclos es posible. Es un acto de cuidado con nosotros mismos, con quienes amamos y con quienes vendrán. Y este tema lo quiero empezar con usted, Jorge, bienvenido. Usted es psicólogo clínico, hace terapia de pareja, terapista de pareja. Antes de entrar en todas las preguntas que tenemos respecto a este tema que es muy actual, yo sí quiero que usted me defina desde la psicología clínica más científica esto de la relación tóxica, porque parece que el tema tóxico hace parte de una taxonomía, por hacer una cacofonía acá, sí, que está como de moda y es el lenguaje común, pero realmente desde la psicología hay una patología ahí, ¿cómo se ve, cómo se explica? Bueno, te decía, sí está muy de moda el término de pareja tóxica, ¿cierto?
Y es muy probable que sí, que gran mayoría de las parejas que se sienten incómodas estén con una persona tóxica. Pero también podemos tener a personas que tienen parejas que son incompatibles, que tienen como intolerancia a cierta característica de personalidad. Pero me devuelvo un poquito para contestarte la pregunta. Para saber cuándo una relación es tóxica, lo primero que tenemos que saber qué es una relación sana, entonces. Entonces decimos que hay dos tipos de amor. Dos tipos de amor, solo hay dos. ¿Así? Y hay dos formas de amar. Amar sano y amor enfermo. El amor sano y el amor enfermo. ¿Sí? El amor sano es la construcción, como veían en el alfarero sí, de Asunto es una Familia. construcción orfebre, es la construcción del día a día a través de 4 pilares importantes. El amor sano gira alrededor de 4 pilares importantes que son el respeto, la honestidad, la conexión emocional y un deseo sexual. En cambio, la otra forma de amar, que es la enferma, entonces a esa es la que le llamamos tóxica. Patológica. ¿Sí? ¿Qué es una relación tóxica y patológica? ¿Sí? Mira, las relaciones no nacen de la noche a la mañana. Las relaciones se construyen y entonces las relaciones tóxicas también son construidas. ¿Sí? Incluso las relaciones nuestras con nuestros hijos se construyen. Cuando tú das a luz a tu hijo, la relación no está construida. Es a partir de ese vínculo que comienzas a construirla. Con la pareja es igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo darnos cuenta que estamos en una relación tóxica? Pues lo primero es que la persona se haga la pregunta, ¿no? ¿Me hace daño? ¿O cuál es la pregunta que hay que hacerse? ¿Eres quien quieres ser con la persona que estás? ¿Eres quien quieres ser con la persona que estás? La segunda. ¿Estás con la persona que deseas pasar muchos años o el resto de tu vida? Tercera pregunta. De pronto la más dura, ¿no? Que espero que todos estén anotando. Si pudieras devolver el tiempo y conocer a tu pareja, conociéndolo como lo conoces hoy, ¿volverías a elegirlo como el padre de tus hijos y como el compañero tuyo durante muchos años o el resto de tu vida? ¿Sí? ¿Te sientes feliz o apagada en esta relación? ¿Sí? Bueno, por ahí te doy esos. Dificilísimas todas. O sea, me parece que difícil y ya volvemos porque muy interesante y oportuno. Bueno, doctora Luceliana, usted está en una comisaría de familia, fuera de cámaras me estaba contando las 1001 historias porque creo que ahí convergen muchísimos problemas de esta sociedad y por supuesto problemas en el seno familiar y problemas de pareja. Y usted me decía además que en la zona donde está recibe personas de estratos, digamos, con mayor capacidad económica y personas de estratos con menor capacidad económica, ¿no? Digamos que eso es lo que podemos decir. ¿Usted nota diferencias allí o definitivamente este tema de las relaciones tóxicas, eso no tiene clase social alguna? En cuestión de esa situación no tienen clases sociales porque las relaciones tóxicas se ven tanto en los estratos bajos como en los estratos más altos. La violencia se ve en estos estratos. Ellos no clasifican, o sea, la violencia, las relaciones tóxicas no clasifican. Entonces no podríamos diferenciar esta situación, que sí hay que tener en cuenta que en los estratos más altos ellos normalizan en muchas situaciones esto porque creen de que hace parte de su núcleo social. Déjeme un ejemplo de eso, por favor. Quiero que me hemos ayude a elaborar parejas, hogares, que viven la violencia psicológica, económica, patrimonial, emocional, pero llega la víctima, sea hombre o sea mujer, y siempre dice, es que es normal que él haga esa situación, es normal que él este mes no cancele lo que tiene que cancelar cuando se habla de violencia económica, es normal que él cancele o no cancele esta situación, porque él es así y siempre ha sido así. Es que es normal que él me trate de esta manera porque él lo criaron así y su patrón de crianza viene en esa situación. Pero esa normalización, ¿cuál es la diferencia de clase? O sea, si eso pasa en los estratos altos, ¿qué te dicen los estratos que no son altos?
En los estratos bajos, Sí. por ejemplo, ellos normalizan, pero ellos buscan mala ayuda. O sea, ellos van Ok. a las comisarías de familia o a las fiscalías a buscar la intervención. En muchas ocasiones, en los estratos altos, nos damos cuenta es por otras instituciones, por ejemplo, salud, Ok. que van a una cita con psicología. Porque están Entonces, golpeados. o algo la así. víctima, no tanto golpeado, sino que empieza, me duele la cabeza porque tengo esta situación, Ujú. me duele el cuerpo porque me está pasando esto dentro de mi núcleo familiar. Entonces ya allí el médico tratante o el psicólogo tratante va Remite. determinando que existe algún factor de violencia, algún foco de violencia en este núcleo familiar. Entonces ellos no buscan la ayuda o en Directo. muchas ocasiones dicen, ¿para que uno vaya si no sirve? Ajá. Porque es que eso es un problema de nosotros como familia, es Claro. un problema que lo tenemos que resolver. Sí. Mientras que en otras ocasiones, en otros estratos, Sí. la persona sí busca la ayuda, necesitamos la intervención, necesitamos medidas de protección. Pero me Entonces, llama la atención eso que usted me dice, porque es como que ciertos estratos o sea, como que no reconocen que hay una comisaría de familia y que también tenemos problemas que necesitamos Sí, ir a resolver en una comisaría de familia. Quizás se resuelven en otro tipo de instancias. Eso me parece interesante, me llama la atención. A ver, Carlos, doctor Carlos, también usted trabaja en una comisaría de familia. Normalizar, cuando nosotros decimos estamos normalizando situaciones tóxicas, yo quiero que usted me desagregue, por favor, esa palabra normalizar. ¿Dónde ustedes se dan cuenta que la gente está normalizando lo que no debería ser normalizado, de acuerdo a lo que nos dice aquí Jorge? Bueno, muchas gracias. Para nosotros normalizar es que cuando las personas llegan a una comisaría de familia es como la última instancia que tuvieron. Muchas veces llegan porque, como decía la doctora Luceliana, Lo remite. les activaron la ruta, los reportó salud, entonces uno los cita, tienen que venir, uno los escucha, ¿qué pasó? La gente cree que ir a una comisaría de familia da vergüenza. Entonces muchos normalizan de que en el hogar, en el interior del hogar, se viva violencia, hayan gritos, que porque a mí me criaron de esta manera, entonces yo tengo que criar así, mis hijos están viendo cómo están levantándose, entonces el problema de normalizar. Okay. No podemos llegar a realmente, como comisaría de familia, nosotros de la manera preventiva, o sea, saber qué está pasando antes de, si nadie lo reporta. Claro. Entonces, mucha gente y los que nos están viendo no creen que muchísimos hombres son víctimas de violencia dentro del contexto familiar, sino que no denuncian porque sienten la vergüenza de ir a denunciar, a decir que es víctima de violencia de cualquier tipo, psicológica, verbal, patrimonial, física, igual porque los hombres sufren el mismo tipo de violencia. Entonces lo normalizan y se quedan callados. Ok. ¿La ruta qué es, doctora? La ruta, cuando llega directamente por comisaría de familia, si la víctima llega, pues se ordenan unas medidas de protección, depende del caso, se ordenan medidas de protección y de atención. Dentro de las medidas de protección está hasta un desalojo para el victimario, para el agresor. Se determina si hay hijos menores de edad, quién va a asumir esa custodia, ese cuidado personal, a cargo de quién va a quedar las cuotas alimentarias, esa responsabilidad alimentaria para los hijos. Si hay bienes, o sea, si hay de pronto un apartamento, porque en muchas ocasiones el victimario, tú te tienes que ir de acá porque no tienes nada, entonces la víctima en muchas ocasiones se abstiene de denunciar este hecho, entonces uno puede determinar quién va a disfrutar ese bien inmueble sin perjuicio de las acciones civiles a que hubiera lugar, o sea, otra autoridad lo podrá confirmar o podrá modificar esa medida. Entonces se le ordenan las medidas de protección y también existen medidas de atención. Las medidas de atención, cuando la víctima no tiene una red de apoyo, no tiene cómo salir de ese entorno y el agresor tiene un riesgo alto hasta de violencia y hasta posiblemente la muerte. Existe Casa Matria, que es el hogar de acogida aquí que tiene la Alcaldía de Santiago de Cali para estas víctimas de violencia, donde se le ordena una medida hasta por 6 meses. Okay. La medida es que ellas se van para un albergue con su grupo familiar, menores de edad, y allí se les da todo lo que necesitan y se le activa toda la ruta también para salud, para fiscalía, para protección. Entonces es como un protocolo de una atención integral. Sí, un protocolo de atención integral. Cuando la víctima llega directamente a la comisaría de familia, entonces ya nosotros activamos también salud, porque así no haya violencia física,
también existe la violencia psicológica, entonces pues tiene que ser valorada por un médico tratante, un especialista en psicología para que determine cuáles pueden ser las secuelas de esa violencia psicológica. Claro. Y ya también se activa la ruta en protección es justicia, ¿Con policía? Justicia, fiscalía, Okay. para que ya sea la Fiscalía General de la Nación quien determine si existió o no existe el delito. Okay. Pero nosotros hacemos medidas administrativas y ya de allí se desprende todo el protocolo. Cuando llega la víctima a salud, también debe activar a comisaría de familia y fiscalía. Muchas ocasiones, cuando las reportan de salud, ellas llegan, no es que yo simplemente le comenté al psicólogo lo que estaba pasando, más no para que denunciara y no voy a denunciar y todo lo que dicen allá es mentira, es falso. Wow. Entonces uno se queda sin herramientas para Claro. poder ayudarle a estas víctimas de violencia cuando en muchas ocasiones uno sabe que ese entorno familiar es un entorno de violencia. Yo voy a dejar aquí porque creo que ha sido una interesante introducción para ver de qué es lo que estamos hablando y ya regresamos para contestar la pregunta que es clave y es ¿por qué no reconocemos estas relaciones tóxicas? Eso que usted nos ha contado, lo que usted también nos dijo y creo que hay unos casos aquí bastante interesantes. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con estos cuestionamientos de fondo. A ver, Jorge, para este segmento quiero devolverme con usted a qué es lo que constituye o qué estamos haciendo al interior de las familias que nos impide reconocer una relación tóxica. Usted ya me habló de las preguntas, ahí están, es muy importante. Pero yo quiero devolverme a los hábitos, a las costumbres, a las narraciones internas, porque es que esto del amigo tóxico, la pareja tóxica y el tóxico es producto de memes, de chistes, y uno, bueno, se ha hablado tanto del tema porque es que nos es tan difícil reconocer y dejar a una pareja tóxica. Bueno, tenemos que devolverlos Sí. un poco. Cuando hablamos de normalizar, quiere decir que casi desde que nacemos ya estamos acostumbrados a eso. Pero una relación de pareja es una elección, ¿sí? Cuando les hablaba de los dos tipos de amar, el amor sano, la pareja que tiene un tipo de amor sano, elige una pareja, ¿sí? Y la pareja que De no sano, un poco enferma. la tóxica no elige, sino que repite. El amor sano elige. Y la tóxica, no estoy hablando del género, sino de la persona La como pareja, tal, sí. repite. ¿Qué es lo que repite? Lo que pasa es que ambos lo que hacemos es que cuando tú conoces a alguien, tú conoces a Pedro, ¿sí? Y Pedro de alguna manera no aparece porque sí. Pedro te conecta con unos rasgos de tu primer amor, ¿sí? Estamos como medio psicoanálisis allí, Claro, ¿no? Hay que usarlo. pero Ok. cuando tú conoces a Pedro, Pedro no aparece de la nada. Pedro lo que hace es que me conecta con unos rasgos Ok. de mi primer amor. ¿Cuál es mi primer amor? En el caso de una mujer, el padre, ¿no? Ese primer amor tiene unos rasgos positivos o negativos, ese padre. Si los rasgos son positivos y los rasgos de Pedro coinciden con esos positivos, yo voy para una relación sana. Pero si los rasgos negativos de ese primer amor son los que me conecta con Pedro, voy para una relación enferma. ¿Cuáles serían los rasgos negativos de Pedro que me conectan con mi padre? Un padre abandónico, un padre maltratante, un padre infiel, un padre adicto, un padre indiferente, un padre abandónico, etc. ¿Sí? ¿Qué hizo este padre? Pues que esta niña desde que nace normaliza eso, ella está acostumbrada a que el padre llega, la madre aguanta, pues venimos de generaciones de aguante, mujeres que aguantaron. Ya ahora estas muchachas no, ya... Eso le iba a decir, porque parece que fuera como un destino trágico y se puede presentar en que yo, al contrario de ver ese esquema, diga, eso no quiero, no lo acepto y antes
pongo cruces, lo que se parezca a ese modelo de padre que a mí me hizo daño, ese yo no Claro. lo acepto. Claro. Y en ese caso sería la elección sana, eso Claro, es lo que se esa refiere. sería la elección sana. Perfecto. Lo que pasa es que al comienzo, Pedro Se disfraza. se disfraza. Pues Pedro, digamos, se pone la máscara que nos claro, ponemos todos para la conquista. Claro, cuando Ajá. yo me enamoro de alguien, a ver, yo hago el símil de un celular. A ver. ¿sí? Yo soy un celular Samsung Ajá. y el otro o ella es un Samsung, pero yo no veo el Samsung. Yo veo es un iPhone 21, ni siquiera ha salido. Ah. Es espectacular, extraordinario. No existe. Ok. Entonces la muchacha dice, no, es que Pedro es Lo máximo. lo máximo. Nunca en mi vida me había imaginado a alguien así. Claro, Pedro no tiene lo que ella ve en él, pero Pedro trata de hacer todo lo posible para parecerse a ese Pedro que ella espera. Pero eso no, uno no puede fingir toda la vida. Claro. ¿sí? Cuando Pedro ya se asegure de Juana, pues ya va a comenzar a sacar todas sus inseguridades, sus miedos, sus celos. Y ahí es donde hay que hacerse esas preguntas, las 5 preguntas que usted Ahí nos es puso donde allí. van Ok. las 5 preguntitas de la terapia. Ok. Yo quiero con usted que me cuente un caso, porque fuera de cámaras estábamos hablando de un caso. Y la pregunta es siempre, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo? Digamos que ya hemos hecho el ejercicio de responder a estas preguntas y de aceptar que esa otra pareja no me está alimentando, me está haciendo daño. ¿Por qué es tan difícil dejarlo? Y ustedes tienen un caso particular que me estaba comentando fuera de cámaras de una chica. ¿Cómo es el caso? Obviamente guardando toda la confidencialidad, sin nombres ni nada. Y lo segundo es, ¿qué es lo que ustedes notan ahí de parte de esta mujer? Bueno, el caso que le estaba comentando ahora, detrás de cámaras, resulta que es una chica que llega porque le activaron la ruta, la activaron por salud, ella fue porque había sido víctima de violencia física. Ajá. Entonces cuando llega a la comisaría, en la entrevista inicial, pues ella nos cuenta cómo es el tipo de relación, nos dice que se conoció con una persona hace algún tiempo, ella compró sus cosas porque es madre soltera, tiene un niño de 3 años, y cuando conoció a esta persona le dijo que se fuera a vivir con él, y que vendiera lo que él tenía todo en la casa. Para Él le proveía. Entonces ella lo vio fácil y dijo, listo, pues la persona está interesante, porque ella dice que ya lo veía muchas veces, y entonces se fue a vivir con él. Después de los 3 meses, él resultó que ayudando a la exnovia, y entonces ella le preguntó que por qué la ayudaba. Dijo, no, es que me va a pesar porque ya no tiene a nadie. Después de cierto tiempo le dijo que ella estaba muy mal, que tenía que llevársela a vivir a la casa. Entonces ella dijo, bueno, pues la quiere ayudar, la llevó a vivir a la casa, y resultó que terminó una relación poliamorosa. Terminaron durmiendo los 3 en la misma cama. Ella al principio nos dice que ella, cuando llegó, ella se sintió mal y se fue a dormir al sofá. Pero después de cierto tiempo ella dijo, no, ¿por qué tengo que dormir en el sofá? Si esta es mi casa también. Y terminaron durmiendo los 3 en la misma cama y teniendo relaciones, a veces haciendo el trío, bueno, pues como lo podemos llamar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos determinar o observar desde la parte de comisaría que es que esta niña es una persona que ha sido vulnerable. Entonces ella primero tiene un niño de 3 años, apenas no tiene ni 20 años, se sintió segura con la otra persona. Después de que estaba metida ya, entonces ella dijo, bueno, él ya metió a otra persona a la casa, yo ya no me puedo ir porque no tengo nada. Lo poco que tenía lo vendí para irme a vivir con él y pues lo distribuyó en otras cosas. Cuando nosotros le preguntamos cómo se siente, ella dice que ya no se siente violentada de ninguna manera. ¿Se siente bien? Que se siente bien. Le decimos, pero venga, es que el Señor le pegó. Sí, pero es que yo me lo merecía. Okay. Porque ella dice, me pegó 3 cachetadas, yo me descontrolé y me alteré tanto que para poderme controlar me tocó pegar, él me tuvo que pegar. O sea, se empiezan a justificar, que es parte de lo que me dijo, sucede. me tuvo que pegar un puño y sacarme el aire. Entonces ella lo justifica. La citamos a audiencia y no fue. Entonces uno, como decía la doctora Luceliana, nos quedamos sin herramientas. Claro. Sabemos que allí hay violencia, nosotros la vemos desde la parte, con la experiencia que tenemos. Hay violencia, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Sí, ahí está uno en que no sabe si ella lo reconoce, pero necesita la seguridad de la manutención, o si definitivamente ella también ha normalizado ese una es el situación problema. de esas. Entonces ella siente que si se llega a ir de allí, económicamente se va a quedar sin cómo sustentarse. Aparte de eso, el señor le paga el estudio, entonces por eso es que ella dice, no, yo hay me una tengo que dependencia quedar. económica ahí. Ella dijo, cuando termine de estudiar voy a ver qué pasa, qué hago. Okay. Pero entonces ella dice, por ahora, hasta que
me aguanto lo que sea. Pero ella no nos lo dice así, pero uno determina de que así son las cosas. Una ¿Cómo? relación sadomasoquista ahí. ¿La puedes calificar así? Sí, claro. Claro. Doctora, ¿cómo no revictimizar a estas personas que ya son víctimas? Y lo pregunto en la ruta porque supongo que ahí llegan 1 en 1000 casos. ¿Cómo hacer un acompañamiento y no volver a revictimizar a estas personas? Cuando llega directamente la víctima, si viene de otra entidad, el psicólogo cuando se le hace la impresión diagnóstica trata como de no preguntar y profundizar frente a estos temas, porque es la realidad, cuando llega una víctima es entrevistada por varias personas, trabajo social, Claro. psicología, Y otra vez eche el cuento. otra vez en sí, comisaría de duro. familia, cuando presenta la denuncia en fiscalía. Entonces, todo esto en muchas ocasiones hace que la víctima llegue ya al segundo punto y dice, no quiero hablar más. Entonces, uno trata de que ellas, si traen todo su relato, toda su denuncia, entonces ya uno lo que hace es ampliar de pronto algunas dudas que se tengan frente al tema, Claro. frente a su denuncia. Ok. Pero si la denuncia viene, o sea, no es concluyente, sí nos toca que ampliar un poco. Pero pues se trata a lo máximo de no entrar a preguntar siempre sobre los mismos hechos que ya Claro, en su momento denunciaron. que cuente una y otra vez, que tiene que ser terrible. Doctor, yo quisiera preguntar con qué herramientas ya en el marco jurídico se cuenta para que, digamos, sea más efectivo, ¿no? Para que no me diga usted, si ella no, pues me quedo sin herramientas. ¿Hay algún paso más? ¿Hay alguna, digamos, como consejo que ustedes pudieran decir? Es que si tuviéramos esto, nos sería más fácil ayudar a estas personas. Bueno, lo primero que tenemos para decir es a las personas que nos están viendo es que la violencia dentro del contexto familiar no es conciliable, porque muchas veces las personas llegan allá a decir, lo que pasa es que yo vengo a conciliar. Ajá. Entonces ya no es conciliable, la violencia es violencia, hay o no hay violencia. Nosotros damos medidas de protección de manera definitiva o provisional. Inicialmente es provisional y posteriormente definitiva. Las herramientas que tenemos es la que nos brinda la ley 575, la 296, la ley 2126, que es la que, pues, con la que trabajamos actualmente. Como la doctora Luceliana ahorita nos explicó, tenemos todas esas herramientas para ordenar desalojos, ordenar medidas de protección, ordenar cuota provisional de alimentos. Pero hace falta... Pues yo creo que hace falta es trabajar desde la casa o desde los hogares a las mujeres y empoderarlas, o no solo a mujeres. A todo el núcleo familiar, que claro. sea víctima Claro. de violencia, que se empodere y que denuncie. Como dice, no se quede callado, denuncie. Si Claro. usted está siendo víctima, vaya y denuncie. Nosotros tenemos todas las herramientas para darle garantías a esa persona. Incluso hay hogares de acogida para los que se sienten muy víctimas de violencia, los podemos enviar para unos hogares de acogida. Okay. Entonces la invitación es que la gente denuncie, que no se aguante la violencia, que no la normalice, como es el tema que estamos tratando el día de hoy. Bueno, y le quiero preguntar, doctora, porque este tema, digamos, de la relación tóxica la quiero extrapolar y sacarla ya de una relación de pareja. Toxicidad en la familia. Hay quienes tienen padres tóxicos, hijos tóxicos, la tía que yo no tengo por qué volver a invitar a esa tía, porque la tía es terrible, o la prima, o qué sé yo, a veces hasta en las relaciones laborales. ¿Ustedes han recibido casos así o esto todavía en la denuncia en la comisaría está a nivel de familia? Todavía en la denuncia está a nivel de familia. ¿Sí? O sea, que uno existan casos tóxicos como tal, no. No. Pero ahora lo que hablaban, cómo romper. El O sea, ciclo. yo digo que la familia es el eje más importante que tenemos en la sociedad. Ajá. Y la misma Constitución y la misma ley nos lo ha reconocido siempre. Desde la familia hay que empezar a romper cadenas. O sea, desafortunadamente, si nosotros miramos, hoy en día le han dejado toda esta responsabilidad al Estado, instituciones educativas, comisarías de familia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, fiscalías, centros de salud. Pero el primer llamado a responder por los hijos y por una buena crianza somos nosotros los padres. Nosotros no podemos venir, lo que decía ahora el doctor, de una relación anterior, o sea, mi papá era así, mi abuelo Repito, era así. esquemas, pues. Sí, entonces nosotras como personas y como mujeres, lo digo, me identifico como mujer, nosotros no podemos repetir esos patrones de crianza que nos siguieron a nosotros. Y siempre lo he traído como ejemplo. Yo tengo 2 hijos y siempre les he dicho, primero apréndanse a respetar ustedes, apréndanse a respetar como persona.
porque si ustedes se aprenden a respetar a los demás. O sea, hay que cuidarse, hay que cuidar el cuerpo de uno, hay que cuidar a la persona que está al lado de uno, porque uno cuando construye una familia, uno construye un hogar, es para construir, no para destruir. También comunidad, claro. Porque si nosotros destruimos, entonces lo mejor es separémonos y vámonos. A mí me da tristeza dentro de los casos que atendemos en comisarías de familia, cuando la violencia existe y es una violencia tan marcada, pero ellos llegan y dicen, es que nosotros no violentamos al niño, lo están violentando. Claro. Porque de manera indirecta, toda esa violencia de papá y mamá la está recibiendo el niño. Sí. Y el niño cuando llega a una entrevista con un psicólogo o con un profesor o con cualquier otra persona externa de su núcleo familiar, dice, ¿qué quieres cambiar de tu vida, de tu familia? Que mi papá y mi mamá no se vuelvan a gritar y no se traten mal. Claro, Entonces, mire que nosotros como adultos nos estamos encargando de que esos patrones se sigan repitiendo, pero si nosotros iniciamos y tomamos conciencia que yo fui la que tomé la decisión de construir una familia, de tener hijos a este mundo, de traer hijos a este mundo, es para educarlos bien y también para que estos patrones no se sigan repitiendo. Claro, hay que hacer la tarea Entonces bien. hay que empezar a romper esos esquemas de crianza. De acuerdo, y por eso vuelvo e insisto en la pregunta y quizás la hago de otra forma, y es esos otros entornos tóxicos, esa familia tóxica que yo como hijo digo no quiero ya seguir siendo víctima de este enfrentamiento, o quizás en familias extendidas, es decir, esa toxicidad se ve en otro tipo de relaciones también, hay que aprender a identificarlas. Claro, también se ven en las laborales, en las de los amigos, se ven en las familiares. Como estamos de pronto en las de la familia, como dice la doctora, ese niño que está viendo al padre, ese maltrato, ahí es donde él comienza a normalizar, ¿no? Probablemente eso es lo que él no desea. Como es tan pequeño, él no tiene la capacidad de intervenir, ¿no? Pero él va creciendo con esa disfuncionalidad en el afecto, y cuando elige una pareja nuevamente, es probable que aunque él no quisiera, va a repetir. Puede repetir, ¿cierto? Y es ahí donde la terapia lleva al sujeto a hacerse la pregunta, ¿no? ¿Sí? O sea, si yo amo a alguien, ¿tengo que maltratarlo? O sea, ¿cómo puedo decir que amo a alguien si la hago llorar, la hago sufrir? ¿Sí? Si cada día de su vida se la hago infeliz, ¿eso es amar? ¿Sí? Y ahí me tengo que ir un poquito bueno, me devuelvo con qué hacer, ¿no? Ahí es donde el sujeto tiene que hacerse esa pregunta. ¿Deseo estar en ese lugar? ¿Sí? ¿Es en ese lugar donde deseo estar o debo movilizarme, ¿no? Y para poderme movilizar, pues primero tengo que aceptar que aprendí desde niño, que eso fue lo que vi, pero ahora es mi decisión. Cuando era niño no podía hacer nada, no podía intervenir, no era mi decisión estar ahí, tenía que estar ahí, pero ahora sí puedo cambiar, ¿sí? Ahora sí puedo cambiar. Ok, vamos a hacer un corte y ya regresamos para redondear con unas inquietudes que me quedan de lo que varios de ustedes han dicho y pues poder dejar un mensaje final y algunas recomendaciones para las personas que nos están viendo. Dime por qué mirabas a aquella chica. ¿Qué chica? No me hagas enojar, la chica del bus. Yo no he mirado a nadie. Creo que es hora de terminar esta relación. ¿Estás loca? Si los celos son una prueba del amor que yo te tengo. Las relaciones tienen altibajos. Es normal que haya peleas fuertes. ¿Cómo es posible que no pagaras los servicios públicos? Nos van a cortar la luz. Tranquila, lo olvidé. Mañana los pago. ¿Mañana? No, debías hacerlo. Es tu responsabilidad. No, ¿sabes qué? Es hora de terminar. No, perdona. Mira, piensa en que si alguien te trata mal, es porque en el fondo te quiere y yo te quiero. Creo que las dos debemos cambiar para que todo esté mucho mejor. ¿Tenemos un trato? Lo tenemos. Jorge, ya para ir cerrando, la pregunta que me queda es,
Porque no es fácil hacerse esas preguntas. Es decir, el trabajo de introspección, el trabajo de pararse frente al espejo y tener la valentía de hacerse las preguntas, responder y de ahí en adelante tomar decisiones, eso requiere, o sea, yo me estoy preguntando, por ejemplo, el caso que nos contaba, si esa chica tiene los elementos para llegar allí. Es que no todo el mundo lo tiene. Es que eso necesita un bagaje, ciertas condiciones, hasta materiales, para poder decir, aquí llego. Imagínense la relación de dependencia ella económica. Entonces eso es lo que quiero saber, cómo construir ese amor bueno si las condiciones alrededor no me están ayudando, ni lo que yo traigo de mi bagaje cultural, educativo, social, me sirve. Claro, el sujeto, la persona como tal, como ha normalizado desde niño esa situación, le cuesta trabajo pararse frente a un espejo y cuestionarse. Claro. Necesita de un otro, es difícil mirar hacia adentro, es complicado. De hecho, siempre buscamos a nuestros pares, a nuestros vecinos. El problema es que siempre preguntamos a personas que nos van a dar generalmente una orientación equivocada. Una orientación equivocada. Entonces, yo sí aconsejo de que estas personas puedan acceder a través de programas que da el Estado, que puedan acceder a una psicología o a un acompañante que les pueda hacer ese tipo de cuestionamiento, ¿no? O sea, que el sujeto se pueda cuestionar a sí mismo, ¿sí? Sí. ¿Por qué estás ahí? Claro. ¿Sí? ¿Qué te hace quedar ahí? Porque la solución no es irse. O sea, la solución al problema de la toxicidad o el amor enfermo no es irse. ¿Sí? ¿Yo me puedo quedar en esa relación o qué es lo que nos propone? No, el foco del problema está en preguntarse por qué estoy ahí, por qué estuve ahí, por qué estoy ahí, por qué no me puedo ir. O sea, no me voy sin hacerme la pregunta. Claro, tengo que irme sana a construir relaciones sanas. Si se va, va a volver a elegir a otro Pedro. Entiendo. Y ahí es donde vuelve a cadena. repetir. Entiendo. ¿Sí? Y repetir y repetir. Okay. ¿Sí? Entonces, hacerse la pregunta es la conclusión. Hacerse la pregunta. Muy bien. También quiero preguntarle a usted sobre las instituciones, cómo podemos ayudar a hacer prevención. Usted ahora, arrancando el programa, decía, lástima, nosotros solo entramos cuando ya la cosa ha ido a mayores. ¿Habría alguna forma de hacer prevención y que desde la institucionalidad nos ayude a lograr esto? Porque es que la verdad es que tener acceso a un psicólogo, poder hacerse las preguntas, hacer un trabajo de introspección, casi que es un privilegio. Eso no es el común. ¿Cuál sería la recomendación de ustedes para que desde el Estado, con las herramientas que existen, podamos hacer algo de prevención en esto de las relaciones tóxicas? Bueno, yo creo que las instituciones existen porque pues, todos los niños, niñas, adolescentes deben de estar escolarizados. En la institución educativa tienen acceso al psicólogo, en la mayoría hay trabajador social. Si ellos, pues el docente ve que hay una problemática con ese niño, yo creo que lo primero que hace es llevarlo donde el psicólogo. Pues como le decía, nosotros como comisaría de familia, pues entramos ya es cuando se ha generado algún tipo de violencia. A veces no la hay, pero es el patrón inicial. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues nosotros tenemos las herramientas que nos brinda la ley. Claro. Nosotros enviamos a los cursos terapéuticos, ya nosotros ordenamos tanto al agresor como a la víctima, los enviamos a uno para que supere los hechos de violencia a lo que ha sido sometido, y al otro, al agresor, lo enviamos para que haga algo punitivo ahí, claro. Para que maneje patrones de ira, comunicación asertiva, todo eso nosotros lo enviamos. Pero entonces lo importante, y vuelvo a lo de ahora, es que desde el interior del hogar se trabaje y se acepte. Cuando hay una violencia, se acepte que hay una violencia y buscar ayuda. Porque si no buscamos ayuda, nos quedamos allí, no hay forma de que el mundo exterior se dé cuenta de lo que está pasando. Sí, y eso me lleva, doctor, a finalizar la pregunta con usted sobre este diálogo que tenemos que tener en sociedad, el papel, por ejemplo, que hacemos nosotros los medios de comunicación. ¿Cuál es ese llamado que hace usted para que esto de la tóxica no siga siendo un chistecito? Porque a veces se queda en que el chiste y la tóxica y juá, pero no miramos que hay patrones muy complicados aquí que le están dañando la vida a muchos, en familia, en pareja, en sociedad, en círculos de amigos. Sí, la invitación es primero a buscar la ayuda. Lo que decía el doctor Jorge ahora, nos tenemos que hacer la pregunta, pero más que todo hacer la pregunta es también concientizarnos que estamos en una relación tóxica, porque si no rompemos y si no salimos de allí y si no nos concientizamos, vamos a caer siempre en los mismos patrones de relaciones. Los medios de comunicación son un factor muy importante, porque en muchas ocasiones a muchas familias solo de pronto el programa de tal hora
lo puedo ver porque no me queda más tiempo de verme otro programa. Entonces, si se genera la prevención, si se genera, yo digo, así sean unos segundos, una pausa generando esta prevención, manifestando sobre cómo salir o cómo buscar estas ayudas, muchas personas pueden encontrar las instituciones indicadas para salir de esa situación. Sí. Hoy en día por ejemplo, la Alcaldía de Santiago de Cali tiene unos grupos de prevención de violencia de género. O sea, y no solo se habla de violencia de mujer, de género. Entonces ellos se reparten por comunas o por sectores turísticos o las partes más concurridas de la ciudad, donde se les pasa su boleta y se les explica sobre esas situaciones de violencia. ¿Y para la gente que los ellos encuentra puedan dónde? ¿En los denunciar. CAI? ¿En dónde los encuentra? Ellos hacen campañas, Ok. campañas muy regulares. Ok. En las casas de justicia también dan los programas de escuelas de padres para que a los padres les brinden las herramientas necesarias para poder mejorar lo que están incurriendo mal, Ujú. porque a nadie nos enseñaron a ser papá. Claro, claro, ahí no hay Y a manuales. muchas familias dicen, es que yo he encontrado muchas parejas que dicen, es que a mí no me enseñaron a ser mamá, no me Yo enseñaron a repito ser lo que papá. vi en la casa. Pues, Claro, pero entonces desafortunadamente en muchas ocasiones tienen que acudir a unos cursos terapéuticos, a unos talleres terapéuticos para que tengan esas herramientas necesarias para que desempeñen su rol parental como debe de realizarse. Sí. Pero Y- la invitación es esa, qué pena, es que denuncien Ok. y que los medios de comunicación también saquen el tiempo, así sean 2, 3, 4 segundos, Para hablar de esto. para entrar a hacer esa prevención y que esto pueda llegar a toda la comunidad. Y yo quiero preguntarle, porque nos queda todavía unos minuticos, sobre el papel de las redes sociales. Es que eso viene otra dinámica. ¿Será que por alguna forma las redes sociales están ayudando o empeorando el problema? ¿Qué ha visto usted? Las redes sociales no producen relaciones tóxicas. Ujú. Las redes sociales lo que hacen es que magnifican a las personas tóxicas. ¿Cómo? A ver. Es decir, el tóxico ya viene. Sí. Sí, ya viene porque decimos que ya viene Ya está normalizado, configurado ahí, sí. ya está configurado, ¿cierto? Las redes sociales lo que hacen es que han explotado, ¿sí? Han detonado todas las inseguridades. Lo que te decía ahora rato, existen muchas formas de que una persona pueda estar controlando al otro. Entonces la persona que tiene problemas de apego, ¿no? Ujú. Hay apego evitativo, ansioso y desorganizado. Entonces es como lo más general ahora, ¿no? Ujú. Entonces ahora todo el mundo dice, yo tengo un problema de apego, ¿sí? Mi apego es evitativo, ¿no? El mío es ansioso, el mío es desorganizado. Bueno, esto lo que quiere decir es que las personas cargan un miedo a ser abandonados, ¿sí? A ser rechazados. Y entonces se activan mecanismos de una neurosis obsesiva, o sea, unos celos compulsivos, en donde el sujeto tiene que estar pendiente del otro. Y entonces las redes sociales, ¿sí? Lo que hacen es que detonan en esa persona más su angustia, más su inseguridad, más su sensación de ser abandonada, ¿no? Entonces, si el otro no me saca, si el otro le da un like a alguien, entonces lo más seguro es que me está siendo infiel, Claro. ¿sí? O sea, pero si no existiera, si ella no tuviera la posibilidad de controlar Viviría al más otro, tranquila, pues o él. sí, estaría Sí, más tranquilo. Entiendo el punto. Bueno, y ya, me repite las preguntas, por favor, que es que me parece que eso con lo que arrancamos, me gustaría cerrar con eso, porque creo que ahí hay como un patrón para las personas que pueden hacerse, ahora apenas acaba el programa y lo estén viendo, bueno, venga, yo sí siento que es una relación tóxica, no la he visto, pero sí me siento mal. ¿Cuáles son esas 5 preguntas o 4 preguntas que son Bueno, fundamentales? La Empecemos. primera pregunta, ¿soy quien quiero ser Soy quien quiero ser. con la persona que estoy? O sea, me estoy minimizando, no me O sea, siento plena. Exacto, no me siento plena, no soy feliz, no estoy tranquila. Ok. ¿Sí? ¿Soy quien quiero ser con la persona que estoy? La segunda, ¿estoy con la persona que quisiera pasar muchos años o el resto de mi vida? ¿Sí? Si la respuesta es un no, pues... La tercera, si pudieras devolver el tiempo y conocer a Pedro, conociéndolo como lo conoces hoy, ¿volverías a elegirlo como tu pareja
para que te acompañe el resto de tu vida? ¿Sí? 3. ¿Estás tranquila? ¿Te sientes tranquila, feliz en la relación? ¿Sí? Esas 4 preguntitas serían determinantes. Pues ahí quedan entonces las 4 preguntas, creo que tomamos nota porque me parece importante, y si no hay los mecanismos de ayuda psicológica, si la gente no tiene cómo llegar a las comisarías o no sabe cómo llegar, al menos este primer examen puede ser bastante interesante para que empiece un cambio y la gente tome la decisión. Les agradezco a los 3 por haber estado en este programa y por habernos ayudado con sus opiniones. Gracias. Hoy dijimos en voz alta una verdad que incomoda, que nos enseñaron a confundir amor con control, cuidado con dependencia, compromiso con aguante, que nos hicieron creer que la violencia se justifica si viene de alguien que dice querernos y que muchas veces son las mujeres quienes más cargamos con esta herencia de silencios, de sacrificios impuestos y de miedos disimulados. Pero basta, no hay cuidado en el control. No hay amor en el desprecio, no hay normalidad en una relación que anula, que hiere, que limita. Lo que durante generaciones se presentó como una costumbre o un deber familiar, hoy sabemos que es tóxico, injusto y peligroso. Y no queremos perpetuarlo más. Romper con estos ciclos no es una opción personal, es un acto político y es un acto social, necesario y urgente. Y muchas veces escuché decir, la culpa la tiene tu familia. Yo realmente estoy segura que muchos de esos comportamientos que yo normalizaba en esta relación tóxica, en realidad los había aprendido de esos patrones familiares heredados. ¿Estás repitiendo sin darte cuenta la misma historia que viviste en tu infancia? Veamos el caso de Sofía Herrera. Ella también es una influencer colombiana que se volvió viral cuando confesó en un live que tras salir de una relación violenta se dio cuenta de que su forma de amar venía de lo que vivió en su infancia. Resulta que su mamá se quedó con un hombre que la celaba, la controlaba y le hacía sentir culpable todo el tiempo. Ese fue el modelo de amor que aprendió Sofía y así ha vivido sus relaciones amorosas. La verdad, yo creo que a muchos nos ha pasado. Y es que desde pequeños nos venden la idea de amor idealizado, como el de las películas de Disney. Si hay amor, todo se puede superar. Pero la realidad es otra. El amor, primero, yo creo que no debe doler. Y si hay control, chantaje o miedo, pues eso realmente no es amor. Y no se trata de cuánto amas a la otra persona, sino de cuánto te estás dejando de amar a ti misma por seguir ahí. Les cuento esto, aquí en el Valle del Cauca las denuncias por violencia intrafamiliar no han parado de crecer. Municipios como Palmira, como Tuluá han tenido incrementos alarmantes. Esto nos muestra que las relaciones tóxicas no solo son un problema de pareja, sino que también ya se ha convertido en un tema estructural que viene desde la familia, desde la cultura y que también pasa por todo eso que nos enseñan a callar. ¿Tú qué piensas? ¿Cuántas veces has dicho, es que así son todas las relaciones? Romper con lo tóxico no es egoísmo, es sanidad emocional. Es cambiar el final de una historia que le ha dolido a muchas generaciones. ¿Y tú? ¿Estás amando desde el miedo o desde la libertad? Hablemos de esto en nuestras redes sociales porque esto también puede ser un asunto de familia.